Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que construimos juntos para que la comunicación sea crítica y sea colectiva. Hoy vamos a abordar dos temas que están en todos los medios de comunicación. En los proyectos que entraron al Senado para ver si se puede crear un fondo para ver quién paga la deuda y también el tema de dolarización de la economía. Empezamos por este proyecto de ley que nos parece que es fundamental para reorientar la discusión y la masa crítica en nuestro país. Para eso lo entrevistamos a Fernando Borroni. Él es periodista especializado en política y es docente. Y tiene una mirada esclarecedora sobre este tema que queríamos compartir con ustedes. Lo escuchamos. A ver, por lo pronto me parece que es muy interesante, es necesario, ¿no? A mí me gusta sintetizarlo como que es un proyecto que es económicamente justo, porque es justo que los que tienen más, pero que particularmente son los que tienen más y evadieron, los que tienen más y cometieron un delito como la evasión, los que tienen más porque produjeron acá en la Argentina, porque generaron su riqueza en la Argentina y se la llevaron afuera sin pagar impuestos, es justo que paguen, pero además que ese pago vaya para el fondo. Porque el fondo, vos lo sabés tanto como yo, la deuda con el fondo la generó un gobierno, puso por lo menos la mitad de los que le integraron son evasores. Entonces, me parece que es justo. Al mismo tiempo, creo que políticamente es necesaria, porque es necesario que políticamente empezamos a discutir de verdad. Si queremos una sociedad más justa, tenemos que poner en discusión una estructura de poder que se viene llevando la riqueza de los argentinos hace tiempo, y esto es discutir política. Entonces, es un proyecto de ley que tiene en su entramado una mirada política muy clara, que no hay que esconder, que no hay que ser temerosos al defenderla. Entonces, me parece que políticamente es extraordinaria también y es necesaria. Y además creo que culturalmente debiera ser ejemplificadora, porque es uno de esos proyectos de ley que te ayudan para que una sociedad se piense. No estoy diciendo que todo esto se vaya a lograr, yo te estoy diciendo lo que me parece como obvio. Después es otra cuestión, si se llega o no. Pero me parece que es una manera que la sociedad pueda discutir cómo puede ser que genere más tensión social una ley de estas características y no genera tensión social tener 17 millones de pobres, ¿no? Digo, ahí hay una cuestión cultural que es indignante, pero bueno, parte de la sociedad capitalista y neoliberal que es. Y por último, decirte que yo no sé si se va a terminar votando. Tampoco sé si, en el caso de que se votase, podemos aplicarla de tal manera para recaudar el dinero que se necesita. Pero estoy convencido que es una lucha que hay que dar. Totalmente. No siempre la política, vos sabés tanto como yo, las luchas no se dan teniendo claras cuáles son el resultado final. Pero el proceso de esa lucha ya es un proceso de aprendizaje, de enseñanza, ganás pequeñas batallas, no tendrás la victoria final, pero y ahí se va construyendo, ¿no? Una política. Entonces yo creo que hay que darla. No me extraña que la oposición se haya manifestado en contra de esta medida, porque insisto, fueron un gobierno de evasores, no van a votar una ley que los persiga. Tampoco me extraña, lamentablemente, de los partidos de izquierda de este país que dijeron que no la van a votar. La verdad es que no resiste a nadie. Porque tampoco, ¿por qué no la votarían? Bueno, el argumento, claro, el argumento que ellos dan es que ellos no le quieren pagar al fondo de ninguna manera.
Ahora, estamos diciendo Entonces la pagarle al pagamos fondo nosotros. con la- exacto, exacto. Es esa exactamente la pregunta que hay que hacer. Entonces, ¿quién la paga? Porque la izquierda te dice, no queremos que el ajuste lo paguen los trabajadores. Perfecto. Hay un proyecto de ley que va a intentar ir a buscar la plata afuera, para que precisamente no la paguen los trabajadores. Y votás que no. Bueno, evidentemente tienen un problema ya. Yo creo que con esto, lo lamento porque hay muchos dirigentes de izquierda que yo aprecio mucho y que valoro mucho. Me parece grandes cuadros políticos, pero tienen un problema con la realidad enorme. Enorme, enorme. Pero bueno, Con la percepción de eh, la realidad y de la identidad, de qué es ser de izquierda. es ser de izquierda, exactamente. Es que ser de izquierda en estos contextos, ¿no? Y aparte también en una lógica de, a ver, la utopía, Serrat dice en una canción que la vida sin utopía sería un ensayo para la muerte. Y es cierto. Eh, bueno, Serrat es un buen ejemplo también para esos pensadores de izquierda que cuando tienen que ir a la praxis se quedan cantando, digamos, con todo el cariño Serrat. Nos parece fundamental y compartimos con el colega Fernando Borroni que es interesante y necesario, más allá de que se pueda aprobar o no en el Senado y luego en diputados y que sea ley, es importante discutir y poner en el centro nuevamente de la discusión quién es responsable de la deuda y quién debe pagarla, para que no volvamos a pagarla los trabajadores, las trabajadoras. En el próximo bloque vamos a hablar de economía y dolarización con Rodolfo Trever. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Como le habíamos prometido, vamos a hablar de un tema que se discute con alto voltaje en todos los medios de comunicación, que es justamente la dolarización de la economía como una forma de resolver los problemas económicos que tenemos, de resolver la inflación, la capacidad de compra de los trabajadores. ¿Esto es tan así? Todo un tema que en muchos medios se discute muy superficialmente y en muchos casos, lamentablemente demasiados, ocultando la parte principal de la información. Por eso lo entrevistamos a Rodolfo Pablo Trever. Él es analista económico, trabaja en el Banco Central, es también columnista del portal del Alba. De compartir esta nota con la audiencia de Canal 10 y después por las redes es ver si podemos romper el sesgo de ver la economía argentina con una sola mirada. Para desarmar todo ese discurso hegemónico de los medios de comunicación y de los economistas, todos liberales que salen en ellos, hay que decir que la Argentina está en un proceso de dolarización que ¿cómo se empezó dando? Se empezó dando a través de la destrucción de su industria, de la liberación de su comercio exterior y de la destrucción de su industria nacional. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el proceso de dolarización con la destrucción de su industria nacional y la liberación de su mercado? Bueno, en la década del 90, proceso que se inició con la dictadura militar en 1976, la Argentina dio la administración de su comercio exterior, la otorgó a las empresas multinacionales, a poderes económicos extranjeros. A partir de ese momento, empezó a cumplir el rol Argentina económico que el imperialismo, que Estados Unidos, la Unión Europea y todos sus países aliados quieren para la Argentina. ¿Qué es lo que desean de la Argentina? Que sea un productor de materia prima y que no le compita en el mercado de la industrialización, del valor agregado, ¿no? De sumar trabajo a lo producido, a la materia prima. Para eso requieren
tiene dos beneficios para eso. Uno, que se quedan con el valor agregado, con el trabajo, que es la principal disputa de la humanidad en la historia. ¿Quién se queda con el valor agregado, con la generación de riqueza? Y la segunda, secundaria, pero también positiva para ellos, es que obtienen materia prima, recursos cada vez más escasos, materia prima, energía y materia prima para alimentos, a un valor bajísimo, ¿no? Que es por el valor que compran las materias primas y la energía a nuestra región, a la patria grande, a nuestra América. Entonces, bajo esos dos parámetros de las líneas generales, la Argentina entra en el mercado global como productor de materia prima e importador serial de productos manufacturados. De esa manera, ¿qué tiene que ver esto con el proceso de dolarización, Rodolfo? Me tenés que preguntar. Y claro, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pero tenemos que hacer esta aplicación anterior porque a partir de ese momento, la Argentina, todos los productos o la mayoritaria cantidad de productos que consume el argentino, la Argentina, tiene una parte o su totalidad importado, ¿sí? Y los productos que la Argentina vende al extranjero también están, a través de esa liberación del comercio exterior, con su valor en dólares. Por lo tanto, todos los precios internos, desde una computadora hasta un paquete de fideos, tienen su precio en dólares por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio. O sea, que más allá que nosotros nos vayamos manejando en pesos todavía, los precios de la economía interna argentina están atados al dólar, que solamente tiene una variación por la multiplicación de este tipo de cambio. ¿Y qué quiere este sector que maneja el comercio exterior argentino, que es un sector transnacional? Que es un sector que sigue los designios y el interés de economías extranjeras. Bueno, quiere que la Argentina cada vez consuma menos para tener mayor cantidad de saldos exportables, para poder llevarse mayor cantidad de materia prima, para poder dejar mayor cantidad de productos para industrializar fuera del país. O sea, no les conviene que la Argentina consuma mucho lo que produce. No les conviene que la Argentina sea un país con un gran mercado interno. No le conviene una Argentina pujante, con justicia social, con un desarrollo económico creciente. Lo que les conviene es mantener a la Argentina y a su pueblo empobrecido y cada vez más. Por lo tanto, la inflación es una herramienta para tenernos en esa situación. Así es. ¿Cómo hacen? Bueno, este sector exportador presiona para devaluación del tipo de cambio, presiona para una devaluación del tipo de cambio, para que todo el tiempo el poder adquisitivo, que a través de la lucha de los sindicatos y de la lucha popular va creciendo, que siempre el tipo de cambio, la presión al tipo de cambio y por lo tanto, por lo que explicamos anteriormente, la inflación esté por encima, ¿sí? Que no se pueda elevar la capacidad de consumo del pueblo argentino. ¿Qué queda como saldo de eso? Bueno, mayor cantidad de saldos exportables, mayor explotación de nuestros recursos naturales, y acá aparece otra cosa muy loca que sucede en la Argentina en los últimos años, y encima lo dan como algo, como una buena noticia, que hay un aumento exponencial de las exportaciones. Y eso, y el aumento de las exportaciones, muchos políticos que se dicen progresistas, que se dicen del campo nacional y popular, lo muestran como una gran noticia y como el camino a seguir. Y la realidad, Laura, es que las exportaciones en la Argentina, desde el año 1989 hasta hoy, han crecido más de un 800% en términos nominales. Y en términos reales, que es descontada la devaluación del dólar, han crecido más del 600%. Quiere decir que el proceso exportador en la Argentina, el proyecto de aumento de las exportaciones en la Argentina, ha tenido un éxito rotundo desde el punto de vista monetario, numérico, estadístico, pero eso no ha surgido, no ha tenido ningún efecto positivo para su pueblo, al contrario. A medida que aumentaron las exportaciones, aumentaron las importaciones y lo que cayó fue el trabajo, lo que aumentó fue la pobreza, lo que aumentó fue la desigualdad, lo que aumentó fue la violencia social. Ver un país que es netamente productor de alimentos y tiene capacidad para producir alimentos para 10 argentinas, ver pibes que se nos mueren de hambre en la calle, esas injusticias, esas aberraciones, ese absurdo, es consecuencia de esto, es consecuencia de un proceso de dolarización de la economía
el proceso de dolarización de la economía políticamente, ¿cómo se traduce? En un proceso de entrega de soberanía. Recuperar la soberanía es fundamental, es la única herramienta que tenemos para vencer realmente la inflación y que la inflación no sea una herramienta de dominación. La clave, la industrialización del país. Un tema pendiente, pero urgente y necesario. En el próximo bloque vuelve Melissa Luc para hablar de economía feminista. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. La esperada de siempre, Melissa Luc, que nos pone en foco para hablar de economía feminista. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de economía feminista. La semana pasada les conté un poquito cómo se creó este concepto de el hombre económico. Este agente racional que siempre maximiza sus beneficios y que actúa exactamente igual sin importar ninguna característica de identidad cultural. Esto es, dónde nació, qué género tiene, qué sexo biológico tiene y, por sobre todo, en qué país y en qué condición social nació el individuo. Lo que la economía feminista viene a incorporar al estudio de la economía tradicional es exactamente esta idea, de que las personas no tomamos las decisiones exactamente iguales porque tenemos condiciones previas que son diferentes, en donde en el caso del feminismo, nuestra condición biológica nos determina un camino a lo largo de nuestras vidas en donde se nos dice que tenemos que hacer ciertas actividades y que por sobre todo se nos dice que no podemos hacer otras. Ahí es cuando la economía feminista viene a intentar demostrar que la economía tradicional tiene un sesgo masculino. Y lo que está haciendo en realidad es analizar la realidad del individuo varón, heterosexual, cis, de clase media, educado, blanco, que nació en condiciones privilegiadas en relación al resto de los individuos del mundo. Porque no es lo mismo ser mujer en Argentina que ser mujer en África tampoco. Por lo tanto, lo que la economía feminista viene a incorporar es algo que la economía no pudo hacer desde ninguna de sus teorías. Y es incorporar las construcciones culturales que existen sobre el sexo biológico con el que se nace y los límites que los mercados te ponen para poder desarrollarse. Básicamente, la economía feminista lo que está tratando de hacer es incorporar las decisiones que los individuos tomamos cuando tenemos un pasado y una construcción cultural detrás nuestro que nos limita en nuestras posibilidades.
Y es por eso que es importante entender que la economía feminista no intenta poner a la mujer por encima del hombre, pero la economía tradicional sí hace eso. Hoy hablamos de la necesidad de buscar nuevos caminos, de proponernos nuevas respuestas creativas, planificar con las y los trabajadores salidas que tengan que ver con la soberanía y con la industrialización. Y en este punto, mientras todos hablan de la dolarización de la economía como salida, si bien se explicó en el programa que no es ninguna salida, sino todo lo contrario, cabe señalar también que justamente en este momento el dólar se desmorona trágicamente. Por lo tanto, Estados Unidos quiere imponerse para que el dólar siga siendo la moneda única y muchos países como Rusia, China, Arabia Saudita, empiezan a desconfiar de esa capacidad de manipulación que tiene el dólar, que además ya no tiene ningún respaldo. El dólar se impuso como moneda universal a fuerza de misiles, de dolor y de fuego. Hoy esto ya no es así y el mundo unipolar se desmembra y empieza a surgir un mundo multipolar, donde la Argentina debe soltar amarras y decidir su propio destino, como ya muchos países lo están haciendo. La CELAC, nuestra América, nuestra patria grande, sigue siendo el camino para articular la organización, la planificación, la resistencia y la definitiva independencia, no solamente del imperio británico, del imperio norteamericano, sino de todos aquellos que quieran beneficiarse de nuestro trabajo y de nuestros recursos humanos. La unidad de América Latina sigue siendo el camino urgente y necesario.